speak Spanish with us. ¿Por qué mucha gente interrumpe todo el tiempo a su interlocutor? Muchas veces tenemos prisa por dar nuestra propia opinión, pero así olvidamos completamente lo más importante en una conversación real. Un diálogo sincero se esconde en saber escuchar. Sí, totalmente cierto. Noto esto casi todos los días, en el trabajo y con amigos. Hace poco un colega me contaba sobre un proyecto complicado en la oficina, pero en vez de escuchar, yo ya preparaba mi respuesta en mi cabeza. Al final, no entendí realmente su problema. Hola a todos. Aquí aprendemos español con calma y con gusto. Usamos diálogos y un poco de psicología. Me llamo Isabela. Y yo soy Diego. Nuestro formato es perfecto para aprender de forma regular, sin estrés. Puedes escucharnos caminando, con un café o de camino al trabajo. Ponte cómodo y empezamos este episodio. Hoy vamos a hablar de una habilidad rara y valiosa en cualquier diálogo. En el mundo actual, mucha gente quiere ser un buen orador. Todos quieren hablar bien y convencer a los demás. Pero saber escuchar, y sobre todo entender al otro, eso lo sabe hacer poca gente. Y esa es la base de una amistad sólida, del amor y del respeto simple. Es una idea realmente profunda e inspiradora para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que una buena conversación depende solo de frases bonitas, pero una simple atención a los detalles y a las emociones del otro cambia todo. Tengo muchas ganas de explorar este tema contigo. Empecemos por una diferencia psicológica básica. Hay una gran diferencia entre oír y saber escuchar. Oír es una reacción automática de nuestro cuerpo a los sonidos. Tus oídos captan el ruido de la calle, la música o el habla. Pero escuchar es siempre una elección consciente y voluntaria. Requiere paciencia, calidez humana y presencia completa. De acuerdo, son realmente dos cosas distintas en el fondo. Físicamente, nuestros oídos están abiertos y captan palabras sueltas, pero nuestros pensamientos, en ese momento, pueden estar muy lejos. Estamos presentes en la sala solo con el cuerpo, no con la mente. Sí, eso es exactamente lo que pasa más a menudo en la vida. Imagina una situación típica, tomando un café, compartes con alguien sentimientos personales importantes, y tu interlocutor mira todo el tiempo la pantalla del teléfono, asiente con la cabeza de forma mecánica a tus frases, pero por dentro, te sientes completamente solo e ignorado. Sí, es una sensación realmente desagradable para cualquiera. En ese momento, sientes que tus pensamientos no importan nada. Pierdes de inmediato las ganas de seguir compartiendo tus sentimientos. Una atención sincera hacia alguien es la mejor prueba de cariño. Acabas de tocar el centro del problema. Saber escuchar es una forma simple de mostrar tu atención a alguien. Es como decirle sin palabras, me importas. Esto funciona en la familia, en el trabajo y entre amigos. Un buen oyente crea a su alrededor un ambiente de calma y seguridad. ¿Y qué nos impide normalmente ser interlocutores atentos? ¿Por qué solemos tener prisa, ser impacientes e interrumpir a los demás? La razón principal es nuestro egocentrismo y nuestra prisa. Queremos con demasiada frecuencia parecer inteligentes y dar buenos consejos. Cuando alguien cercano comparte una situación difícil, buscamos soluciones enseguida. Damos consejos que nadie pidió, cuando esa persona solo necesitaba un poco de empatía. Yo mismo me sorprendo a menudo con este hábito. Cuando alguien cercano está triste, me convierto de inmediato en salvador. Empiezo a hacer planes y a proponer soluciones, cuando sería mucho mejor decir simplemente, estoy aquí, cuéntame qué pasó. Exacto, frases así de simples hacen milagros en una conversación. A veces lo mejor que puedes hacer es dejar espacio para la historia del otro. No hace falta llenar todo el tiempo de conversación con uno mismo. Basta con mirar a la persona a los ojos y ser atento. En esas conversaciones sinceras nace una confianza verdadera. Creo que este principio también ayuda en el aprendizaje de idiomas. Cuando aprendemos español, nos concentramos demasiado en hablar. Los estudiantes se estresan por la pronunciación y los errores de gramática, pero si escuchas con atención el habla real, el progreso llega mucho más rápido. Empiezas a captar de forma intuitiva las entonaciones y los acentos naturales. Excelente observación, muy acertada, Diego. Escuchar con atención ya es un aprendizaje activo y profundo. Mira cómo los niños pequeños aprenden a hablar poco a poco. Un niño escucha atentamente la voz de sus padres durante meses. Absorbe la melodía del idioma antes de su primera palabra. Por eso, en mis clases, siempre les digo a mis alumnos que escuchen podcasts. Sí, recuerdo muy bien mi propia experiencia aprendiendo español. Al principio me costaba mucho unir dos palabras simples,
pero intentaba escuchar cada día grabaciones claras de hablantes nativos. Poco a poco, ese caos de sonido se transformó en frases claras. Entender de oído me dio una base sólida y confianza. ¿Ves? Todo esto funciona de forma lógica en nuestra mente. Una escucha tranquila desarrolla la memoria, la intuición y el sentido del idioma. Y en una conversación normal, se aplica exactamente la misma regla. Si aprendes a hacer una pausa antes de responder, la comunicación cambia de nivel. Dejas de apresurarte y empiezas a entender mejor al otro. ¿Hacer una pausa consciente antes de responder? Suena simple, pero ¿cómo se aplica en la práctica? La técnica es realmente simple y accesible para todos. Cuando tu interlocutor termina su frase, no te apresures a responder. Respira con calma y espera unos 2 segundos. Pregúntate, ¿realmente entendí su idea? Ese breve silencio muestra claramente tu respeto por el otro. Me gusta mucho este enfoque tan respetuoso del diálogo. Muchas personas le tienen miedo al silencio y lo encuentran incómodo, pero un silencio consciente puede ser señal de madurez e inteligencia. Nos protege de conclusiones apresuradas y malentendidos. Es justamente con esa tensión que construimos vínculos sólidos. Con el tiempo, la gente olvidará tus palabras exactas y tus argumentos, pero nunca olvidará la calidez que le regalaste. Saber escuchar abre las puertas del corazón de personas muy distintas. Entonces, un buen interlocutor no está obligado a hablar sin parar. Nos gusta la gente con la que nos sentimos interesantes nosotros mismos. Ellos hacen preguntas sinceras, sonríen y nunca apresuran la conversación. Exacto. Un diálogo armonioso no es una competencia por el protagonismo. Es una creación conjunta entre dos personas que quieren descubrirse mutuamente. Cuando desaparece el deseo de impresionar, aparece una cercanía verdadera. Y ahora llegó la hora de nuestra sección, el cuaderno. En esta parte, guardamos 3 conceptos importantes de nuestra conversación. Diego, dinos nuestra primera palabra útil. Nuestra primera palabra del cuaderno hoy es la empatía. La empatía es la capacidad de entender las emociones de otros. Cuando mostramos empatía, miramos la situación con los ojos del otro. Una palabra hermosa, cálida y muy importante. Nuestra segunda palabra de hoy es la atención. La atención es la concentración de la mente y del corazón en otra persona. Ser atento significa dejar el teléfono y sumergirte por completo en la conversación. Y nuestra tercera palabra clave del episodio es la confianza. La confianza es un sentimiento de seguridad, apertura y certeza hacia alguien cercano. La confianza nace de forma natural donde la gente sabe escuchar de verdad. En el próximo episodio hablaremos de lo que realmente importa en la vida. A veces vale la pena detenerse y preguntarse esto con honestidad. Será un tema que hará reflexionar a cada uno de nosotros. Únanse sin falta a esta conversación la próxima vez. Y esta semana les proponemos hacer un pequeño experimento. En tu próxima conversación, simplemente guarda el teléfono en el bolsillo. Mira a la persona a los ojos, escúchala, y no la interrumpas. Te sorprenderá lo mucho que cambia el ambiente. Si esta conversación te fue útil, apoya nuestro proyecto con un like. Cuéntanos en los comentarios si te consideras un buen oyente. No olvides suscribirte al canal para practicar español con nosotros regularmente. Muchas gracias por pasar este tiempo en nuestra compañía. Escucha a los demás, aprende con gusto y descubre algo nuevo cada día. Hasta pronto en un nuevo episodio de nuestro podcast. Adiós, queridos amigos. Éxitos en el aprendizaje de idiomas y buen humor. Listo, paramos la grabación. Voy a hacerme un café, ya no puedo más.